Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradeciendo primero la invitación a este evento. Soy Enrique Carrillo, ingeniero agrónomo. Trabajo con cannabis hace aproximadamente unos 4 años, inicialmente en procesos de licenciamiento, elaboración de documentos para licencias de cultivo, y hace aproximadamente 2 años en toda la parte técnica de producción de flor de cannabis para diferentes tipos de mercados. En el día de hoy vengo a hacerles una pequeña charla acerca de los requerimientos del cultivo de cannabis con fines de exportación. Como primera medida quisiera que tuviéramos algunos conceptos claros, unos conceptos que va a venir usando durante la charla, y pues me gustaría que todos los manejáramos. Son muy sencillos. El primero son las buenas prácticas agrícolas, que básicamente son un compendio de lineamientos, ¿cierto?, que reglamentan la parte agrícola para producir alimentos de forma adecuada en cuanto a la parte sanitaria, social y calidad de producto. El siguiente concepto son las buenas prácticas de manufactura. Estos son un compendio también de lineamientos, pero se aplican a la parte de industrialización de productos. Es decir, que tienen en cuenta todo lo que son materias primas, maquinaria, y comercialización en general para producir bienes en una calidad adecuada para el consumo. El siguiente término es el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario. Es una entidad gubernamental adscrita al Ministerio de Agricultura que se encarga precisamente de definir esas buenas prácticas agrícolas que debemos usar en la producción agropecuaria. El siguiente es el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Es el par, podríamos decir que es el par del ICA, pero en la parte manufacturera de bienes y pues se encarga obviamente de reglamentar todas esas normas para la producción de bienes de consumo en la sociedad colombiana. El siguiente término es el término de inflorescencia, es un término botánico y define la forma en la que las flores de cannabis se organizan al final de los tallos de la planta. Se trae a colación porque las flores de cannabis no son vistosas, no son visibles, se organizan en unos grupos muy densos al final de los tallos de la planta. El siguiente término es el término cannabinoide. Es una molécula, los cannabinoides son unas moléculas orgánicas de la familia de los terpenofenoles que interactúan con el sistema endocannabinoide en el cuerpo humano. Por esta razón, la planta de cannabis y los cannabinoides son unas moléculas de interés comercial, ya que el cuerpo humano tiene un sistema interno que reacciona a estas moléculas, sobre todo en lo que son procesos nerviosos. El siguiente término es el THC o tetrahidrocannabinol. Es un cannabinoide psicoactivo y es importante porque es el cannabinoide que define el nivel de psicoactividad tanto de la planta como los derivados de cannabis. En Colombia se considera que una planta o un derivado de esta planta es psicoactivo cuando contiene más del 1% de su peso seco en este cannabinoide. Y es no psicoactivo cuando está por debajo, cuando el porcentaje de este cannabinoide está por debajo del 1% en peso seco. Bueno, el primer requerimiento como empresario o productor de cannabis que yo debo cumplir es tener unas licencias vigentes con el gobierno colombiano, ¿cierto? Tener mis permisos. No voy a detenerme mucho acá, sencillamente son 4 licencias, 2 de cultivo, una para comercialización de semillas y una para fabricación de derivados. Las 2 primeras son reglamentadas y son solicitadas ante el Ministerio de Justicia y se regían por el decreto 613 de 2017. Actualmente hay un decreto nuevo, el 811 del 23 de julio de este año, el cual está en proceso de fundamentación y socialización para su posterior aplicación. Entonces, este nuevo decreto es el que va a regir todos los procesos de licenciamiento y la normatividad para sacar las licencias de cultivo.
¿Qué define qué tipo de licencia saco? Si una de cannabis no psicoactivo o una de cannabis psicoactivo. Pues básicamente el mercado hacia el cual yo le estoy apuntando y el tipo de material vegetal o cultivar que yo tengo disponible para hacer mi productividad. La licencia de semilla es una licencia enfocada hacia aquellos productores o aquellos empresarios que quieran comercializar semillas, pero que no tengan licencia de cultivo. Y la última licencia es la licencia de fabricación de derivados, que como su nombre bien lo dice, es para aquellos empresarios que estén interesados en sacar productos a partir de la flor de cannabis. Entonces, cuando yo tengo una licencia de cannabis, los primeros requerimientos que debo cumplir son los de las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura dictadas por el INVIMA y las buenas prácticas agrícolas dictadas o dictaminadas por el ICA. ¿Qué pasa si yo estoy interesado en exportar? Pues resulta que aparte de esa normatividad nacional, debo cumplir con la normatividad que me exige cada país, la cual es variable dependiendo de cada gobierno. Y aparte de eso, hay unas condiciones de calidad que yo debo cumplir de acuerdo al cliente que me vaya a comprar mi producto, ¿cierto? Y de acuerdo a la industria a la cual esté destinada esa materia prima. Sin embargo, nosotros podríamos generalizar y podríamos decir que hay 4 parámetros de calidad que debemos cumplir sí o sí, independientemente del país al cual vaya dirigido nuestro producto. Esos lineamientos de calidad o parámetros de calidad son la potencia físico-química de mi producto, la concentración o la presencia de metales pesados, la presencia de microorganismos y la residualidad de pesticidas. De aquí en adelante vamos a definir generalidades de estos 4 parámetros de calidad. El primero es la potencia físico-química, que es básicamente un análisis químico que yo le hago a mi producto para determinar la concentración de cannabinoides que éste posee. Este análisis se hace para determinar, además del precio que puede tener mi producto en el exterior, si éste está cumpliendo con la normatividad exigida por los países a donde va este producto. Resulta que, como les comentaba al principio, el THC es la molécula, es el cannabinoide que define la psicoactividad de las plantas de cannabis y de los derivados. Esta concentración de cannabis que les comentaba del 1% no es igual para todos los países. Dependiendo del país a donde vaya dirigido mi producto, este límite de THC de psicoactividad puede cambiar. Un ejemplo es Canadá. Canadá, el límite es aún más bajo que el de Colombia, es del 0,3% de THC en peso seco, y la Unión Europea tiene un límite de 0,2% de THC en peso seco para considerar que una planta o derivado de cannabis es psicoactivo o no psicoactivo. Entonces, este análisis físico-químico me ayuda a determinar si yo estoy cumpliendo con la normatividad del país a donde va mi producto. ¿Qué factores agronómicos afectan este indicador de calidad? Básicamente, la genética o cultivar que yo voy a usar, ¿sí? Las plantas ya en su código genético traen la información de cuál va a ser el cannabinoide predominante en esa resina o en esa producción de flor. El siguiente parámetro que afecta son las condiciones de cultivo. Resulta que los cannabinoides son unas moléculas que se producen por estrés de la planta. Si yo le doy unas condiciones X a mi cultivo de temperatura, humedad, luminosidad, la concentración de estos cannabinoides me va a variar. Otro parámetro muy importante es el punto de cosecha. Este parámetro pues no me voy a detener acá porque lo vamos a desglosar más adelante. Y el siguiente o último parámetro a grandes rasgos son las condiciones de post cosecha y curado y almacenamiento de la flor. Resulta que los cannabinoides son susceptibles a la degradación por condiciones como la luz ultravioleta, la presencia en exceso de oxígeno y se me fue el otro.
luz y humedad. Entonces, cuando nosotros no cuidamos o no tenemos control de esas condiciones de post cosecha, pues vamos a tener una degradación y unas concentraciones de cannabinoides muy diferentes a los esperados según la variedad. En esta imagen podemos observar una ampliación de una pequeña parte de una flor de cannabis. En esa ampliación podemos ver unas estructuras que parecen unos hongos, unos lollipop, y esos lollipop tienen una cabeza. En esa cabeza es donde se concentra la resina y los cannabinoides que son de nuestro interés comercial. Resulta que uno de los aspectos técnicos en la producción de cannabis es observar estas estructuras para determinar el punto exacto de cosecha. Cuando la cabeza de estos tricomas, las estructuras se llaman tricomas por cierto, cuando esta cabeza de este tricoma empieza a cambiar de un color lechoso a un color ámbar translúcido, se dice técnicamente que está lista para ser cosechada, ¿cierto? Y efectivamente, nosotros encontramos en la literatura, y no le agarro el tiro a ese, ya. Nosotros encontramos en la literatura que ese punto de cosecha se da alrededor de la 8ª semana después de iniciado el proceso de floración de nuestras plantas. Sin embargo, dependiendo del cannabinoide que nosotros necesitemos producir, ese punto de cosecha puede variar. ¿Por qué pasa eso? Resulta que en la cadena del metabolismo de la planta, no todos los cannabinoides se producen al mismo tiempo y se concentran al mismo tiempo en esa última etapa de floración. Hay algunos cannabinoides como el CBD o el cannabidiol o el CBG, que es el cannabigerol, que se concentran en los primeros días de esa última etapa de floración. ¿Esto a qué me obliga? Me obliga a que yo tengo que hacer un sistema de muestreo y análisis para determinar el punto exacto de cosecha en el que el cannabinoide de interés comercial, en el que yo estoy interesado a producir, pues va a estar en mayor concentración. Listo. Este es el segundo parámetro de calidad que es transversal a la mayoría de normatividades donde se permite el comercio de cannabis. La residualidad de pesticidas es básicamente un análisis químico donde yo determino qué concentración hay de las moléculas activas de ciertos pesticidas, ¿verdad? ¿Qué condiciones de cultivo afectan esta calidad? Pues dependiendo de los insumos que yo use para controlar los organismos que considero plaga dentro de mi cultivo. ¿Qué se recomienda? Se recomienda preferir insumos orgánicos, ¿sí? Insumos que ya son comercializados masivamente y que sean de una empresa con reconocimiento y parámetros de calidad altos. Adicionalmente, evitar el uso de algunas moléculas pesticidas de una toxicidad alta. Resulta que en Colombia todavía se comercializan algunos productos, algunos pesticidas que son prohibidos en otros países para la producción agrícola, pero sin embargo aquí en Colombia los tenemos. Obviamente nosotros tenemos que evitar usarlos para la producción de cannabis. Y finalmente, si vamos a usar insumos químicos que se pueden usar, insumos de síntesis química, pesticidas de síntesis química, pues simplemente llevar o seguir los parámetros del productor comercial. Es decir, respetar dosis de aplicación, respetar frecuencias de aplicación y respetar periodos de carencia. En el mundo existe prácticamente una normatividad para cada país en cuanto a los límites de concentración de pesticidas. Entonces, si yo quiero que mi producto esté en alguno de estos países, pues debo ir a hacer una investigación y debo documentarme acerca de qué pesticidas son admitidos y en qué concentración en los productos. Aquí solo por citar 3 ejemplos, vemos el del gobierno canadiense, ¿sí? Acá hay un link, un link que nos lleva a un documento del gobierno canadiense donde nos dicta tanto los análisis que se deben hacer como los límites de pesticidas permitidos para el ingreso de productos de cannabis a ese país.
Para el caso de Estados Unidos, además de una normatividad general, hay una normatividad específica para cada estado. Gracias. Por ejemplo, aquí citamos una base donde están los límites de pesticidas para todo Estados Unidos y aparte los límites dictaminados por el estado de California para el ingreso de productos al país, a ese estado, perdón. Adicionalmente encontramos fuentes de información de empresas privadas como esta, Bryan Christie, donde nos listan los límites de residualidad de más de 1000 productos para más de 1000 pesticidas, perdón, para más de 875 productos en más de 125 mercados o países. Aquí a manera de ejemplo les traigo la lista de los pesticidas, una fracción, una pequeña fracción, son bases muy grandes, de los pesticidas o las moléculas activas de algunos pesticidas que son permitidas para el ingreso de productos a Canadá. En la primera columna nosotros podemos observar el ingrediente activo del pesticida y en las columnas posteriores vemos los límites aceptados para plantas y flores de cannabis frescas, para flores secas y para aceite de cannabis. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Que mi producto cumpla con esos límites de concentración de pesticidas para poder ingresar a ese tipo de países. El siguiente parámetro de calidad es la presencia de metales pesados. Resulta que nosotros estamos obligados a hacer unos análisis para determinar qué cantidad de elementos, en este caso metales pesados, tiene mi producto y que pues no vaya a llegar a unos niveles que sean tóxicos para el consumo humano. ¿Qué parámetros de cultivo me afectan esta concentración de metales pesados? Básicamente los insumos que yo use para producir esa planta de cannabis, ¿cierto? El suelo, el agua y los insumos en general para control de plagas y enfermedades. ¿Cómo garantizo yo que mi planta no vaya a tener una contaminación por metales pesados? Pues previo a la implementación de mi proyecto productivo, realizar un análisis de esos 3 factores de producción, ¿verdad? Aquí a manera de ejemplo les presento los límites de concentración de metales pesados que exige la Oficina de Control de California, la Oficina de Control de Cannabis de California, para el ingreso de productos inhalables de cannabis y de otros productos. Entonces lo que nos vamos a encontrar es una base, esta después es pequeña porque los metales pesados pues no son muchos. Vamos a encontrar una base donde tenemos los metales pesados que son controlados para ese estado en este ejemplo y qué concentración, en este caso están en microgramo por gramo, es permitida para poder ingresar al país. Entonces, igualmente tengo que documentarme y verificar cuál es la normatividad que rige la concentración de metales pesados en el mercado al cual yo estoy interesado en ingresar. El siguiente parámetro de calidad es la carga microbiológica. Resulta que yo estoy obligado a hacer análisis para determinar si mi producto tiene concentraciones o presencia de microorganismos como hongos, bacterias o levaduras que puedan llegar a ser tóxicas o dañinas para el consumo humano. ¿Qué factores de cultivo me afectan este parámetro de calidad? Pues obviamente cualquier contacto que tenga mi producto con un ser vivo lo va a afectar. Por lo tanto, en cannabis, en la industria de cannabis, pues se manejan una serie de protocolos de vestimenta para evitar esa contaminación cruzada. Los operarios que tienen contacto con plantas o flores de cannabis están obligados a usar gorros, tapabocas, overoles, batas o guantes para evitar una contaminación cruzada de mi producto. Este pequeño, este ladrillo es tan solo una fracción de los requerimientos, ¿sí? Esto es solo para la parte de bacterias,
los requerimientos, los análisis requeridos y los límites de presencia de bacterias en productos de cannabis establecidos por la Oficina de Control de Cannabis de California. Entonces, igualmente, yo como productor estoy obligado a validar que mi producto no vaya a incumplir esos parámetros de calidad en cuanto a la carga microbiológica. En el mercado existe una serie de certificaciones de calidad, ¿sí? Como buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, que garantizan el cumplimiento de una serie de parámetros de calidad. Dentro de ellos está el de la documentación y la trazabilidad, que no lo nombré acá, porque pues muchas veces se piensa que todas las empresas llevan estos procesos de registro, pero pues no pasa. Entonces hay unas certificaciones de calidad tipo Global Gap en el mundo que son muy comunes para empresas que desean exportar productos agrícolas. También las hay para certificaciones de gestión de calidad o certificaciones de buenas prácticas de manufactura. Cuando a un empresario le hablan de una certificación, lo primero que se le viene a la cabeza son costos y procesos, pero estas certificaciones ofrecen unas salvaguardas, ¿cierto? Unos beneficios que nosotros de pronto no estamos teniendo en cuenta. Varios de ellos son como el que les comentaba de la trazabilidad. Con un proceso de certificación tipo Global Gap nosotros estamos seguros que llevamos una trazabilidad de los procesos y de las técnicas, lo cual nos ayuda a identificar de dónde provino, así sea una unidad comercial de nuestro producto. Nos ayuda a llevar un proceso organizado, ecológicamente amigable, socialmente responsable y estable durante el tiempo que dure el proyecto. Adicionalmente, es un activo intangible de la empresa, ya que muchos compradores, muchos mercados y muchos países prefieren empresas que tengan este tipo de certificados de calidad. Y creo que lo más importante es que nosotros tenemos la garantía de que estamos ofreciendo un producto de calidad inocuo a la sociedad y que va a cumplir con la mayoría de los parámetros de calidad de los diferentes países. En Colombia actualmente existe una certificación de calidad específica para para cannabis, perdón. Hay una empresa llamada Control Union, es una empresa a nivel internacional con presencia en muchos países y con un renombre bien ganado, y ya ofrece una certificación específica para cannabis, ¿cierto? Entonces sería bueno pensar, si yo soy un empresario, un productor interesado en exportar flor de cannabis o derivados, tener planeado o meter este tipo de certificaciones dentro de mi cronograma, ¿cierto? Esta certificación está avalada por tiene detrás 4 directrices más de varias organizaciones con renombre a nivel internacional, y pues garantiza que yo tenga todas esas ventajas, ¿sí? Que yo cumpla con unos parámetros de calidad y de proceso durante los procesos de propagación, cultivo y post cosecha del cannabis. Como resumen, traemos esta diapositiva. Entonces, para nombrarles simplemente o resumirles los parámetros de calidad que son transversales a cualquier normatividad de los países donde hay mercado de cannabis o de sus derivados, ¿cierto? Entonces son la potencia físico-química, ¿cierto? Que es determinar qué concentración de cannabinoides tiene mi producto y si cumple con la normatividad de ese país a donde va a ingresar. La residualidad de pesticidas, igualmente concentración de pesticidas o de moléculas activas de pesticidas que pueden impedir la entrada de mi producto a ese país. La presencia de metales pesados, lo mismo, concentración de elementos que pueden llegar a ser tóxicos y me pueden impedir ingresar a ese mercado al cual yo le estoy apuntando. Y la presencia de microorganismos, como su nombre lo dice, pues qué organismos están presentes en ese producto y si pueden ser objetados por el mercado al cual yo le estoy apuntando. Finalmente quisiera pues hacerle aquí una propaganda a la empresa de la cual soy parte. Nosotros somos Colombian Growers, somos una empresa con capital colombiano.
Nació como una iniciativa de 5 compañeros de la universidad y pues hemos llevado un proceso dentro de la industria del cannabis desde hace 5 años. Actualmente la empresa cuenta con todas las licencias necesarias para los procesos de la industria del cannabis y aparte tenemos registros como fuente semillera y unidad de evaluación agronómica. Contamos con una cantidad bastante amplia de fichas o registros para cultivares de cannabis en Colombia y aparte de eso pues brindamos servicios de asesoría en todo lo que es documentación y procesos de expedición de licencias y también todo lo que son servicios de asesoría en cuanto a la parte técnica y acompañamiento a empresas que estén interesadas en producir cannabis. Muchas gracias, no sé si tengan dudas. Bueno, hola, ya. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, la primera pregunta, en las primeras diapositivas tú nos indicabas que para el mercado interno era necesario buenas prácticas agrícolas del ICA, pero realmente digamos que en la actualidad las empresas no están solicitando buenas prácticas agrícolas para el mercado interno. Entonces, ¿van a solicitar estas buenas prácticas agrícolas para comercializar flor en el mercado interno? Esa es la primera pregunta. No, son los vacíos que hay en la ley y en la normatividad. Se dice que se deben cumplir con las BPA para producir cannabis en Colombia, pero no hay ninguna entidad que vaya a tu predio y te diga, venga, ¿dónde está la certificación de BPA exigidas por el ICA? Pero sí la menciona la normatividad. Sin embargo, pues no hay ninguna… ¿No se aplica? Sí, exacto, no se aplica. Bueno, y la siguiente pregunta era con respecto, si yo llego a una certificación GAP, con esta compañía que nos recomiendas, ¿voy a necesitar adicionalmente las buenas prácticas agrícolas del ICA, teniendo en cuenta que pues, si yo llego a una certificación GAP, pues tiene mayor exigencia a lo que me va a exigir el ICA? No son necesarias. Por lo general, estas certificaciones internacionales son más completas que las buenas prácticas agrícolas del ICA, entonces las cubre y las sobrepasa. En el caso de tener una certificación como estas de Control Union, pues tú puedes estar segura de que cumples con las BPA del ICA y mucho más. Gracias. Buenos días. Tengo varias preguntas, pero voy a ir a una muy particular. Se sabe, por ejemplo, por la FDA, que productos como la Coca-Cola deben de tener un monto máximo, aparte de microorganismos, también de insectos, es decir, toda la carga entomofágica. ¿Esto también existe en el mercado del cannabis? Sí, es muy específico, sobre todo como el cannabis está destinado actualmente para la industria de medicamentos, son muy específicos ellos con los microorganismos que están presentes en las muestras de que se envían de cannabis y aparte qué organismos pueden estar presentes. Y prácticamente es cero, en lo que es por ejemplo bacterias como Escherichia coli y Salmonella es cero la presencia que debe tener la muestra de cannabis que enviamos. Y por último, ¿será que tú puedes volver a la diapositiva y ver claramente cuál de todas los tricomas es el correcto para determinar en qué momento es lo mejor? Claro que sí. Ese parámetro es un primer indicador, ¿no? Es como un parámetro general. Pero si yo estoy interesado en incursionar en mercados como el europeo, más atrás. ¿Dónde está la imagen? La imagen que cubre toda la pantalla, esa. Sí, este es un indicador rápido de campo, ¿sí? Yo como ingeniero agrónomo voy con un microscopio de mano y voy mirando las plantas y digo, listo, esto ya está prácticamente lista para cosecha. Sin embargo, si yo quiero ingresar en un mercado competitivo como se va a volver el cannabis, ¿sí? Entre mayor concentración de ese cannabinoide, que es el que le da el valor comercial a mi resina, a mi aceite o a mi flor, pues yo debo determinar cuál es el punto exacto de cosecha. Entonces, este simplemente es un indicador general que uno usa en campo, ¿sí? Acá podemos ver estos tricomas,
Si ven la mayoría de… Esta es la cabeza, ¿verdad? Esta es la cabeza del tricoma. Y si vemos la mayoría tienen un color blancuzco, lechoso, pero vemos algunos que ya tienen una coloración ámbar. Aquí vemos este, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto máximo de cosecha o el punto que se dice ya está para cosechar? Por ejemplo, esta planta ya está para cosechar. Yo no me puedo pasar de que más o menos el 25% de este grupo de tricomas que yo alcance a ver esté de color ámbar. Si más del 25% está de color ámbar, ya me pasé. ¿Qué pasa entonces? ¿Ya no sirve mi producto? No, sirve. Lo que pasa es que va a tener una concentración más alta de determinados cannabinoides. Y si yo voy a comercializar mi producto en un mercado, por ejemplo, como el europeo, donde el nivel de THC es muy bajo, muy probablemente esta flor ya no me va a servir para ese mercado. Entonces, por eso les decía que este es un parámetro técnico que uno usa rápidamente en campo, pero yo debo organizar, yo debo crear un cronograma de muestreos en esa última etapa de floración, de muestreos y de análisis para determinar cuál es el día exacto, cuáles son los días exactos en los que el cannabinoide que a mí me interesa o el resto de cannabinoides están en la concentración que yo necesito. Hola, Dígame. muchas gracias por la ¿Aló? presentación. Con respecto a cuando hablabas de las certificaciones, de pronto para que me aclares un poco, mencionabas que, por ejemplo, Global Gap era una certificación, pero tengo entendido que Global Gap no certifica como tal cultivos de cannabis, o sea, no, digamos que Global Gap no sería una opción para certificar un cultivo de cannabis. Y la segunda es que pues tú mencionabas la certificación de Control Union, pero pues también hay otras certificaciones posibles, por ejemplo como SGS, o qué otras podrían estar aquí presentes. Sí, Global Gap certifica en buenas prácticas agrícolas a diferentes cultivos. Precisamente no discriminé o no expliqué Global Gap porque no es para cannabis, por eso les traje el ejemplo de Control Union, que es una certificación explícitamente para cannabis, ¿sí? Si les estuviera recomendando Global Gap, simplemente la ponía como ejemplos, ¿cierto? Pero pues si les estuviera recomendando Global Gap, pues hubiera traído una filmina con Global Gap, pero no, Global Gap no es la recomendada. O sea, a mi manera de ver, Control Union es una muy buena certificación, no es por hacerle propaganda a esta empresa, y la que tú mencionas es una certificación de gestión de calidad. La que yo menciono es una certificación, Control Union es una certificación para propagación, cultivo y post cosecha, digamos para quien está interesado en sacar flor, ¿sí? Esa sería una buena certificación. Ya si yo quiero validar mi sistema de gestión, entonces aplicaría por una SGD. No, SGS. SGS. No, perdón. pero no, creo que hay una confusión porque SGS certifica en GACP para cannabis medicinal. No estoy hablando de una certificación en ISO o alguna norma de gestión. Sí, es así equivalente a la de Control Union. Entonces, de pronto… Sí, ok, no, Control Union era solo un ejemplo. Yo sé que hay muchas en el mercado, era como por nombrar una, pero pues sí, yo entiendo que hay más certificaciones en el mercado. Vale, gracias. ¿Aló? Gracias. La pregunta mía va en la misma dirección sobre las certificaciones que puede tener un inversionista o un cultivador. Y quería saber si en Colombia existe una empresa que acompañe a los cultivadores para que tenga una trazabilidad y tenga una producción que esté como mejorada o con ciertos niveles, porque al final no se pueden esperar sorpresas. Él se refería a la certificación de ISO, tú también, y SGS. Algún día algunas otras industrias tienen unas certificaciones de cada una de sus empresas. ¿Colombia está orientada a eso o podemos esperar que exista una empresa que certifique desde el origen, desde el inicio, esa producción? Bueno, están las dos opciones. Hay muchas certificadoras que ya tienen personal propio capacitado para sacar específicamente esa certificación. Yo me imagino que empresas como la que menciona el compañero o como la que menciono yo, tienen profesionales capacitados para acompañar y asesorar esas empresas.
¿De qué depende que yo haga el proceso bien desde el principio? Pues que yo lo tenga dentro de la estructuración de mi proyecto, ¿sí? Que la certificación sea uno de los objetivos de mi proyecto y antes de implementarlo, pues me dirija a una empresa de esas y pida la asesoría. La otra que tú mencionas, sí, efectivamente hay profesionales agropecuarios, agrícolas, ingenieros agrónomos, que entienden estos procesos de certificación y que pueden brindarle una asesoría para que la empresa, a pesar de que no esté aplicando directamente para una certificación de estas, vaya haciendo ya los procesos para estar listo en el momento en que quiera acceder a ella. Sí, hay muchas empresas, estamos nosotros y hay muchísimas más en el mercado que asesoran a las empresas para que empiecen a hacer las cosas como de una manera correcta desde el principio. Es simplemente pues buscar los profesionales y pedir la asesoría. Bueno, quiero agradecerles a todos, espero les haya quedado algo claro de esta capacitación. Muchas gracias.